Bien, entonces, les saludo, buenas tardes. Vamos a ver entonces hoy día el capítulo 6 de sistemas de bombeo. Vamos a repasar un poquito la teoría que habíamos visto parcialmente en la clase anterior del miércoles. Y vamos a hacer un ejemplo. Ambos ya la tienen ustedes, ya los tienen los documentos en el Classroom. Entonces ya lo vamos a ver directamente en la pantalla. Entonces comenzaremos con el capítulo 6, que es los sistemas de bombeo, ¿no? Entonces vamos a ahora está bien el cursor, perfecto. Listo, entonces repasamos los sistemas de bombeo. Hemos dicho que estos sistemas se utilizan cuando queremos elevar agua de un nivel bajo a un nivel superior, mayor, obviamente de mayor altura, ¿no? Entonces, aquí en este esquema estamos viendo cuál sería un esquema del bombeo. En general, el bombeo tiene un tanque de succión o aspiración y un tanque de descarga o de impulsión. Entonces, tenemos una entrada de agua al tanque de succión o aspiración. Podríamos tener una pantalla que sirva de aquietamiento en caso de que la velocidad del agua sea muy fuerte, muy alta. Entonces podríamos tener o no, si no es necesario, pues no se pone esta pantalla, ¿no? Y luego los elementos que tenemos son esta válvula de pie con coladera, como dice aquí. Se acuerdan que en el capítulo 5 hemos visto las válvulas de pie que tienen, algunas tienen la coladera o la malla o la rejita que impide entrar sólidos a la tubería. No nos conviene que haya sólidos en la tubería porque puede dañar a la bomba. Y entonces ahí es donde se controla esto, ¿no? O sea, tenemos la válvula de pie para que la bomba esté siempre cebada, quiere decir que siempre haya agua en este tramo de succión. ¿Ya? Entonces tiene que haber agua, sobre todo en la parte vertical, ¿no? Pero es conveniente que sea en toda, ¿no? Que no entre aire al sistema de succión, a la tubería de succión. Entonces para eso ponemos la válvula de pie. Cuando deja de funcionar la bomba, entonces la válvula de pie no permite, baja y cierra el paso y no permite que el agua por gravedad baje. Y la otra parte es la parte de impulsión o descarga. La descarga siempre tiene que ir por encima del nivel de agua, ¿no? Normalmente esta altura pequeña es de 10, 15 hasta 20 centímetros. Normalmente es 15, ¿no? 15, 10, 20 ya es un poquito alto porque normalmente esta altura de aire es de 30 centímetros. Normalmente se pone a la mitad, que es 15. Siempre tienen que pensar que ambos tanques están a presión atmosférica, ¿ya? Entonces, tanto la tubería de succión como el tanque de succión como el tanque de impulsión están a presión atmosférica, ¿no? Entonces, en el tramo de impulsión tenemos también la descarga hacia el tanque y tenemos unas válvulas que también necesita una válvula de retención para que el agua, cuando deje de funcionar la bomba, el agua va a tender a bajar, ¿no? Entonces tiene que cerrar la válvula de manera que no dañe este golpe, que después vamos a ver en el siguiente capítulo, el golpe de ariete, no dañe la tubería o la bomba, ¿no? Y una válvula de retención y una válvula cortina, que es una válvula que siempre se pone para poder desarmar el tramo de impulsión, ¿no? Pues aquí tenemos un detalle de esta parte donde está la bomba, el motor de la bomba, las dos llaves de paso, bueno, la válvula de retención o válvula check, ¿no es cierto? Que hemos visto también en el capítulo 5, hemos visto la figura y también la foto, ¿no? Y la válvula
cortina o la llave cortina, ¿no? Entonces tenemos todos esos elementos en el sistema de bombeo. Dice, la acción de bombeo es una adición de energía cinética y potencial a un líquido con el fin de moverlo de un punto a otro. Eso es lo que hace la bomba, ¿no? Mueve el líquido de un punto a otro. En este caso, de un punto bajo a un punto mayor, más elevado. Esta energía hará que el líquido efectúe trabajo como circular por una tubería o subir a una mayor altura, ¿no? Ahora, esto está en resaltado en negrillas. Dice, las bombas son elementos que incrementan la presión y el caudal de agua, ¿no? O sea, las bombas normalmente tienen esas dos funciones. Por eso decíamos que la altura piezométrica solamente puede subir en caso de tener bombeo, ¿no? Entonces, por eso dice, las bombas son elementos que incrementan la presión y el caudal. Entonces tenemos dos casos, ¿no? En primer caso, este tanque de succión o aspiración está por encima del eje de la bomba, que sería este caso, ¿no? El tanque viene por encima, siempre se toma el eje de la bomba, ¿no? Como nivel de referencia. Entonces el eje de la bomba, por encima está el tanque de aspiración o succión. Y hemos dicho que vamos a llamar H sub A minúscula a la altura geométrica, que es la diferencia o la distancia vertical entre el nivel de aspiración y el eje de la bomba, ¿no? Siempre se toma el nivel de agua. Obviamente este va a ser variable, ¿no? Porque esto va a ir. Este es un sistema dinámico, entonces va a ir variando la altura, ¿no? Pero obviamente siempre, como les repito varias veces, en ingeniería civil siempre tomamos las alturas más desfavorables, digamos, ¿no? Entonces, en este caso podemos tomar H sub A esta altura, o si quieren, como en este caso esto está a favor, tenemos que tomar cuando el agua está a este nivel, ¿no? Pero en general es la altura H sub A, la distancia vertical entre el eje de la bomba y el nivel de aspiración, ¿no? F sub A le vamos a llamar a la pérdida de carga en toda la tubería, ¿no? Les repito, bueno, H sub I, la H minúscula va a ser la altura entre el eje de la bomba y el punto de descarga, ¿no es cierto? Entonces H sub I, o sea, dice altura geométrica o estática, ambas se llaman geométrica o estática de impulsión, distancia vertical entre el eje de la bomba y el punto de descarga. Y los F son los valores de la pérdida de carga. En este caso, claro, la pérdida de carga habrá que restar hasta el caso, ¿no? Jorge, por favor, está en plena clase. Me llaman más tarde. Perdón, me he olvidado apagar el celular. Ya, entonces decíamos que F sub A en este caso estaría restando de H sub A, ¿no? Y F sub I hay que adicionar, ¿no es cierto? Porque es la altura estática o geométrica, y hay que agregarle la pérdida de carga. Les repito, siempre vamos a calcular F sub I y F sub A en todo el desarrollo de la tubería, ¿no? Tanto vertical como horizontal. Y lo propio aquí, en el tramo de succión, la altura vertical y la horizontal, ¿sí? Es obvio, ¿no es cierto? Porque la pérdida de carga se produce a lo largo de toda la tubería, ya sea vertical o horizontal. Lo mismo en este caso del tramo de impulsión. Se produce en la vertical y en la horizontal, ¿no? Entonces, eso por favor siempre tengan en cuenta, porque a veces incurren en ese error, ¿no? De tomar o solo la vertical o solo la horizontal. Y en realidad hay que tomar las dos, ¿no? Porque el agua recorre tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Entonces la altura H neta, digamos, de estática va a ser en este caso H sub I menos H sub A, ¿no? H sub I menos H sub A va a ser la altura neta H
H sin sumas, ¿no? Entonces H sería la altura estática total, que es la distancia vertical total entre el nivel de tanque de aspiración y el de descarga. Y H sub A mayúscula es ya la altura dinámica neta de aspiración o succión, y H sub I mayúscula la altura dinámica neta de impulsión o descarga. ¿Bien? Entonces, en este caso H sub I sería la suma, y en este caso hemos puesto menos H sub A más F sub A, porque la altura total neta, que es la que necesitamos para calcular la bomba, es una suma, pero como es una suma, esto tendría que ser negativo para que aquí aparezca el valor negativo, ¿no? ¿Sí? Porque normalmente H sub A minúscula es mayor que F sub A. ¿No? Por eso está en el esquema así, ¿no? H sub A y F sub A. Normalmente este tramo es muy corto, ¿no? No conviene que sea muy largo, porque si no tenemos mucha pérdida. Además, jalar a la bomba tiene que jalar de mucha distancia, no conviene, tiene que ser normalmente corta. En cambio, la de impulsión sí puede ser mucho más larga, ¿verdad? Ok, entonces, lo que nos interesa en las bombas son dos cosas: la altura, esta altura dinámica total, H, y el caudal, ¿no? Los dos parámetros que van a definir la bomba son la altura total, esta altura dinámica total, H, y el caudal de bombeo. Estos son los dos elementos que nos van a definir el tipo de bomba. Y eso, por favor, ténganlo bien presente cuando vayan a escoger una bomba, porque a veces el plomero dice qué potencia vamos a comprar o qué potencia vamos a poner, pero después vamos a ver que la potencia es resultado del Q y H precisamente, pero depende de cada fabricante. O sea, depende, hay varios fabricantes que podrían tener diferentes potencias de acuerdo al tipo de modelo que tengan, o a la misma tecnología que utilicen para la construcción de la bomba. Ok, entonces ese es el primer caso, ¿no? Donde el tanque de succión está por encima del nivel del eje de la bomba. El segundo caso es cuando el tanque de aspiración o succión está por debajo del nivel del eje de la bomba, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que el tanque de succión o aspiración está debajo del nivel eje de la bomba, y obviamente el de impulsión por encima, ¿no? Sí, normalmente siempre el de impulsión está por encima, si no tendría mucho sentido. Quizás, bueno, podría estar al mismo nivel, ¿no? Pero ya sería otra situación, ¿no? Ya no, la altura H sub ya no sería, ya no habría, ¿no? Entonces, en el segundo caso, tenemos lo mismo. H sub A es la altura entre el nivel del eje de la bomba y el nivel del tanque de succión, de agua siempre, ¿no? Entonces esto puede crecer o no, ¿no es cierto? O sea, va a variar, ¿no es cierto? Entonces obviamente quizás el más desfavorable estaría este, por el esquema. Lo que muestra es la altura entre el eje de la bomba y el nivel de agua en el tanque de succión. Y aquí F sub A hay que agregarle a la altura H, ¿no? Porque además de la altura hay una pérdida a lo largo de la línea, ¿verdad? Entonces F sub A. Y bueno, este sigue siendo lo mismo. H sub I, la distancia entre el eje de la bomba y el nivel de descarga. Y F sub I, la pérdida de carga a lo largo, les repito, a lo largo de toda la línea, ¿no? Horizontal y vertical. Entonces eso es lo que... Entonces dice, en este segundo caso, fíjense que aquí H sub A ya va a ser H sub A más F sub A. Y este sigue siendo H sub I más F sub I. Este ya no tiene el signo negativo como tenía aquí, porque no está a favor, sino que está en contra. Es decir, la bomba tiene que, además de elevar la altura estática o geométrica o topográfica, si quieren, tiene que absorber las pérdidas de carga que se producen a lo largo de la línea. Y lo propio aquí, ¿no? La bomba tiene que impulsar, además de la altura, la diferencia de cotas o de altura geométrica o topográfica, la pérdida de carga que se produce en todo este tramo.
¿Ok? Entonces dice, en este segundo caso, la bomba trabaja más porque la succión no tiene, como en el primer caso, columna de agua a favor, ¿no? Entonces, no tenemos a favor, sino que está en contra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este tanque está encima del piso? Que es más o menos lo que pasa en los edificios, en las instalaciones de edificios o de casas, donde el tanque de succión normalmente está encima del nivel del piso. Es decir, en vez de que este tanque, aquí tal vez lo podemos ver mejor. Si este tanque no estuviera con esta altura, sino que estaría pegado al suelo, entonces este codo ya no habría, no sería directo de la línea de la bomba al colador. En ese caso, H sub A sería casi cero, ¿no? Porque si el nivel de agua está por aquí, está pegado al suelo, ¿no? Solamente tendríamos una pérdida de carga F. Y al revés, si este tanque estuviera aquí en el mismo nivel, ya no tendríamos todo este recorrido, sino directo de descarga. Quizás una pequeña altura, que sería la altura del tanque, ¿no? Si queremos traspasar de un tanque a otro. Pero normalmente en bomba es para elevar el agua, ¿no? Normalmente. Pero podría ser para traspasar también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver luego un tema, o un aspecto que tiene que ver con este segundo caso, y es que esta altura H sub A, que les repito que es H sub A, es la altura geométrica o estática de aspiración, que es la distancia vertical entre el nivel de aspiración y el eje de la bomba. Esta altura H sub A no puede ser indefinidamente grande, tiene un límite, y ese límite lo vamos a determinar con algunas fórmulas más adelante, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos algunos conceptos que nos ayuden a entender por qué esa altura H sub A no es indefinidamente, no puede ser indefinidamente grande. Entonces, para eso necesitamos este concepto, que es lo que se llama la presión de vapor. En este caso dice, los líquidos a cualquier temperatura sobre el punto de congelamiento ejercen una presión debido a la formación de vapor en su superficie libre. O sea, en la superficie libre del agua, o de un vaso, o de un tanque, o de lo que sea, tenemos una presión, ¿no? Y entonces eso es lo que se llama la presión de vapor, que es la formación de vapor en la superficie libre. Yo les decía en la clase anterior, si ustedes ponen un vaso lleno de agua y le ponen una tapa, un platito, algo encima, al tiempo van a ir a destapar y van a ver unas cuantas gotas de agua. Entonces ese es un poco el resultado de esta presión de vapor, ¿no? Entonces dice, la presión de vapor a mayor temperatura es mayor la presión de vapor. Es decir, esta presión de vapor es función de la temperatura del líquido. A mayor temperatura, mayor presión de vapor, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan, cuando se hace hervir agua, el agua empieza a saltar, ¿no es cierto? Quiere decir que la presión de vapor es mayor cuando está la temperatura del agua siendo mayor, ¿no? Está hirviendo, aquí en La Paz hierve a 80 y... ¿Recuerdan a qué temperatura hierve el agua en La Paz? Han hecho tal vez el experimento en química tal vez, ¿no? ¿Se acuerdan cuál será la temperatura a la que hierve el agua en La Paz? 85, 87, si no me equivoco. Es más o menos, ¿no? Entonces, cuando está hirviendo a esa temperatura, entonces el agua comienza a saltar, salpicar, ¿no? A nivel del mar será 100 grados, ¿no? Aquí será 80, 82, 85, 87 por ahí, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, obviamente, esta presión de vapor es mayor, ¿cierto? Entonces,
Ese es el ejemplo más simple para entender qué es la presión de vapor y por qué es función de la temperatura, porque hay mayor empuje, digamos, del agua hacia arriba, tratando de vencer la presión atmosférica, ¿no? Entonces dice, esta presión de vapor es un factor importante en lo que se refiere a la aspiración de bombas. ¿Por qué? Porque en cualquier sistema de bombeo, la presión en cualquier punto nunca se debe reducir por debajo de la presión de vapor que corresponde a la temperatura del líquido, porque el vapor que se forma debido a esta condición puede pasar a la aspiración del líquido en la bomba y entonces se produce la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Es un fenómeno que se presenta cuando la presión en la succión es cercana a la presión de vapor del fluido, y en este caso se crean burbujas de aire que al entrar en las zonas de mayor presión se rompen de manera abrupta, y este continuo rompimiento de burbujas causa daños en el eje motor, por lo que se debe evitar este fin, es decir, en el impulsor, que es el eje del rotor, es el impulsor, ese es el que se daña, ¿no? Si ustedes no han ido a hidráulica, al Instituto de Hidráulica en Cota, en la entrada hay una rueda, ¿no? Que es la rueda Pelton, y esas ruedas, si se han fijado, tienen unas cucharas, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan que esa rueda está girando, esas cucharas están girando, y esas son las que impulsan el agua. Entonces, si esas cucharas están huecas, ya pues el agua es una coladera, ya no puede impulsar, o impulsa mínimamente, ¿no? Si ustedes tienen una cuchara con huecos, no van a poder tomar sopa, ¿no? Porque se va a bajar todo por los huecos. Entonces, más o menos lo mismo. Entonces, estas burbujas de aire, como entran en una zona de presión muy amplia, se rompen y empiezan a destrozar esa cucharita, que son varias cucharas, ¿no? Es así como esa rueda que está en la entrada de hidráulica, tienen varias cucharas, y eso hace que pues ya no sirva, ¿no? Entonces, por eso es que hay que controlar, precisamente por eso hay que controlar esta altura H, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos o cómo vamos a poder controlar eso? Dice, existe un parámetro de control de cavitación que se llama altura neta positiva de succión requerida, o NPCH-R, y la otra que es el NPCH disponible, o sea, requerida y disponible. Entonces dice, bueno, estas siglas vienen del inglés, que es NPCH, Net Positive Suction Head, ¿no? O lo mismo en español se llama APA, altura neta positiva de aspiración o de succión, o ANPS o ANPA, depende del texto o del artículo que se ve, ¿no? Entonces, ¿qué es el NPCH? Es la cantidad de energía disponible en la boquilla de succión y es una característica del sistema en que se emplea la bomba centrífuga, y es la presión atmosférica P sub A menos la altura de aspiración H sub A menos la presión de vapor. Entonces la presión atmosférica menos la altura de aspiración, y de ahí es que podemos, con este NPCH conocido, podemos determinar la altura de aspiración, ¿no? H sub A, que en este caso H sub A, esta altura más F sub A podemos calcular de la pérdida de carga aquí. Entonces lo que podemos determinar es H sub A, ¿no? ¿Okay? Entonces dice, el NPCH requerido R, este es el disponible, y el requerido es función del diseño de la bomba y representa el margen mínimo requerido entre la carga de succión y la presión de vapor. Para que no se produzca cavitación, tiene que ser el NPCH disponible mayor al requerido, ¿ya? Para que no haya cavitación y no haya problema de que la bomba se destruya, ¿no? Claro, no se destruye en una vez, ¿no? Pero ya con el
con la continua operación o funcionamiento de la bomba, entonces comienza a dañarse. Y obviamente la vida útil de la bomba se reduce notablemente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? P sub A al NPCH disponible, P, presión atmosférica menos presión de vapor menos la altura de aspiración total. Ok, entonces, ahora, ¿cómo ustedes en algún momento van a necesitar determinar o seleccionar una bomba? Entonces, ¿cómo seleccionamos la bomba? Nos dice, para la selección de una bomba, hay que conocer primero las características del sistema, o sea, la altura total y el caudal, ¿no? Entonces ya tenemos definido, aquí está el esquema otra vez. Entonces, H sub A, la altura entre el eje de la bomba y el nivel de agua. F sub A le sumamos a esa altura, la pérdida. Lo mismo en la impulsión, H sub A minúscula, diferencia entre el eje de la bomba y el nivel de agua. F sub I le agregamos, y aquí están las fórmulas, y H total va a ser H sub A más H sub I, ¿no? Okay. Entonces, dice, para seleccionar la bomba es necesario construir lo que se llama la curva característica del sistema. Y esta curva está representada por el valor H y Q. O sea, todas las bombas tienen sus características referidas a H y a Q. O sea, la altura de bombeo, la altura que pueden elevar y el caudal que van a elevar. Entonces, primero tenemos que hacer la curva del sistema, o lo que se llama la curva característica del sistema, que tiene esta forma. Entonces, ¿cómo determinamos esta curva característica del sistema? Vamos a tener que trazar por puntos. Entonces, vamos a tener para el caudal 0, aquí 0 en el origen, ¿no es cierto?, del gráfico H versus Q. Para el caudal 0 vamos a tener una altura mínima y una máxima. Y esa altura va a ser la diferencia, la mínima, no sé si está explicado acá, sí. La mínima va a ser la diferencia entre el nivel máximo de succión y el nivel mínimo de descarga. O sea, H mínimo, diferencia entre el nivel máximo de succión, o sea, y el nivel mínimo de descarga, ¿no es cierto? O sea, el H mínimo, o la situación en la cual se produce la altura mínima, va a ser máxima aquí y mínima aquí, ¿no es cierto? Y al revés, la máxima va a ser la diferencia entre esta y la de más abajo, ¿no es cierto? Entre el nivel mínimo y el nivel máximo, y es lo que dice aquí. La H máxima va a ser diferencia entre el nivel mínimo de succión y el máximo de descarga. Es decir, sería entre este mínimo y el máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos serían los dos puntos. Cuando la bomba no está funcionando, ya de hecho tenemos que tener esas dos situaciones, porque como les decía, estas alturas de agua son variables, no son fijas, no es un sistema dinámico. Entre el agua, la bomba empieza a funcionar, empieza a mandar el agua hacia arriba, y luego, bueno, y luego se iría consumiendo esta agua, si es en una población, o en una casa, o en un edificio, donde fuera, ¿no? Y entonces, otra vez, es un sistema dinámico, ¿no? Entra el agua, se succiona, manda el agua arriba, se consume y otra vez hace el ciclo. Normalmente en un edificio, por ejemplo, en el día se está usando agua de este tanque. En la noche, como no hay gran consumo, entonces la bomba empieza a llenar el tanque hasta que se llene. Otra vez al día siguiente comienza el ciclo del uso, ¿no? Entonces, tendríamos dos puntos ya aquí, ¿no? El H mínimo y el H máximo.
Y vamos a tener el caudal de bombeo de cálculo. Vamos a tener este caudal, y con ese caudal vamos a poder calcular la pérdida F sub I y la pérdida F sub A, ¿cierto? Obviamente necesitamos las longitudes del tramo de succión y del de impulso, ¿no? Entonces podemos calcular la altura H sub I más H sub A, que es la total. Y entonces esa va a ser aquí. Vamos a poner con máximo, vamos a tener un valor de H y un valor de H, ¿no? Y entonces tendríamos 4 puntos, ¿no? Estos dos. Entonces, si queremos tener en general, porque sería para el caudal de bombeo de diseño, pero podríamos tener otro caudal intermedio, digamos, entre el 0 y este máximo, y un caudal mayor que el Q máximo para tener más puntos y determinar ya más exactamente la curva. Ustedes saben que mientras más puntos se tenga en la curva, se tiene mejor desarrollo de la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la manera de construir lo que se llama el sistema o la curva característica del sistema, ¿verdad? Es como cada sistema es individual, digamos, no tiene sus características propias. Es como un traje a medida, ¿no? Cuando uno quiere hacer un traje, no le va a hacer el traje a todo el mundo, ¿no? Tiene que irse a medir. Lo mismo es aquí. Aquí esta curva característica es única para cada sistema, porque esta longitud será diferente, esta también, ¿cierto? El tamaño del tanque, ¿cierto? Las alturas, o sea, todo es diferente. Entonces hay que hacer para cada situación, para cada sistema de bombeo, hay que hacer esta curva característica del sistema. La próxima semana les voy a pasar la práctica 3 justamente para que ustedes hagan un ejemplo numérico con este criterio, ¿ya? De tomar los puntos, los dos primeros puntos, el caudal de diseño, también otros dos puntos, y adopten uno o dos puntos acá y uno o dos aquí, y entonces van a tener la curva del sistema. Entonces fíjense, si analizamos esto, si analizamos esta curva, ¿qué significa? Que mientras mayor caudal quiera yo impulsar, ¿no es cierto? Voy a necesitar mayor altura, ¿no? Eso dice esta curva, ¿no? O sea, mayor caudal, mayor altura, ¿verdad? Entonces, o al revés, si quiero para mayor altura, necesito mayor caudal, ¿no? ¿Qué sucede en el caso inverso? Es decir, ¿cuál es la curva característica, pero ya no del sistema, sino de las bombas? Entonces la curva característica de las bombas es al revés. Esta es ascendente y en el caso de las bombas es descendente, es decir, tiene esta forma. La curva HQ de las bombas tiene esta forma. ¿Qué quiere decir si lo analizamos? Si yo tengo un caudal pequeño, la bomba es capaz de subir esta altura. Pero si yo tengo un caudal mayor con la misma bomba, entonces si entro por acá, voy a tener una altura menor. Y eso es lógico, ¿no? Porque es el mismo motor, la misma bomba, pero va a trabajar con mayor caudal y no, entonces va a tener que como es la misma bomba, solamente va a elevar una altura menor. O sea, es exactamente al revés. Esta sería, digamos, la demanda y esta sería la oferta, ¿verdad? Entonces, cada fabricante nos va a proporcionar estas curvas H versus Q para diferentes modelos. Entonces, de repente van a tener una familia de curvas, varias curvas que sean HQ y para diferentes modelos de bombas, ¿no? Digamos H1, H2, H3 serán los modelos de bombas y ustedes pueden escoger en base a este criterio, y eso lo vamos a ver luego en la próxima semana. Les voy a explicar cómo hacer el ejercicio para que ustedes entiendan cómo se hace, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que me interesa ahora es que entiendan que esta es la demanda y esta es la oferta, es decir, esto es lo que necesito.
pero lo que me ofrece por eso es bueno que ustedes tengan, siempre cuando ya trabajen en esta área de agua, tengan catálogos de bombas, ¿no? Siempre nosotros vamos y compramos una bomba y el que nos provee normalmente o te regala o le pide, ¿no? Que te regale estas curvitas para que tú puedas escoger. A ellos les conviene porque tú les vas a comprar a ellos, no es una cuestión ya de marketing comercial, ¿no? Entonces, si los ingenieros que hacen esto tienen el catálogo, pues le van a ir a comprar y dicen, mira, tengo este catálogo y este señor tiene esto, entonces vamos a ir a comprar, necesito esta bomba, ¿no? Entonces ellos van a tener interés de regalarles, o por lo menos copiar, fotocopiar las curvas, ¿no? Pero siempre es bueno tener porque además ustedes tienen la seguridad de que hay en el mercado local, o que si entran al internet, hay pues también cursos de bombas, muchas veces hasta que les mandan de Asia, va a demorar 3 meses, como tiene que venir por barco hasta Arica, o a Iquique, o a Lima, hasta que venga aquí, va a demorar. A veces, muchas veces pasa eso, ¿no? Que uno idealmente quiere comprar una bomba en algún sitio y resulta que va a demorar un montón de tiempo, no la tiene disponible y a veces hay que entregar rápidamente, se necesita, ¿no? Entonces es mejor tener los catálogos de bombas de los fabricantes locales o de los proveedores locales, ¿no? Entonces la curva HQ de bombas es así. Les repito que mientras si yo quiero con la misma bomba elevar un caudal pequeño, entonces va a tener capacidad de esta altura. Pero si el caudal es mayor que quiero, entonces subiendo a la curva voy a tener una altura menor con un caudal mayor, ¿no? En cambio aquí es al revés, ¿no? Mientras mayor caudal, la altura es mayor, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Okay. Entonces, en estas otras curvas, esta es la potencia, o sea, obviamente mientras mayor altura y caudal necesitas mayor potencia, ¿no? Y la curva de eficiencia es esta, ¿no? O sea, esta sería, la curva de eficiencia tiene un punto, ¿no? Donde conviene más, digamos, si yo quiero escoger una bomba, yo tengo que, si tengo estas curvas, tratar de conseguir la mayor eficiencia posible, ¿no? Para no perder potencia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sería interesante escoger en este punto, ¿no? Digamos que esta sea la bomba, entonces esta fuera la curva de la bomba, entonces yo escogería esta curva para esta eficiencia, ¿no? Sí, entonces, normalmente la eficiencia, si tiene un punto máximo, la curva es ascendente hasta cierto punto, tiene un máximo y luego es descendente. Entonces, claro, hay que tratar, digamos, de estar en esta zona donde la mayor eficiencia se tiene. ¿Ok? Y finalmente el caudal de bombeo es el Q máximo día multiplicado por 24 entre el número de horas de bombeo. Normalmente una bomba no trabaja las 24 horas porque es un elemento mecánico que se daña, ¿no? Entonces, cuando uno instala bombas, instala normalmente por lo menos 2 unidades para que trabajen alternadamente pero normalmente no se bombea 24. Entonces, para el caudal de bombeo, y digamos quiero bombear, digamos, de la captación por ejemplo, un tanque, entonces yo necesito calcular cuántas horas voy a bombear y entonces el caudal de bombeo va a ser ese caudal máximo día que sería entre la captación y un tanque multiplicado por 24 entre el número de días. O sea, tengo que mayorar el caudal, va a ser mayor que el caudal de bombeo que el máximo, ¿no? Ya siempre, igual lo mismo pasa en un edificio o en cualquier otro sistema de bombeo, no se bombea las 24 horas. Y entonces, ustedes han debido ver posiblemente, bueno, aquí dice las curvas que de las bombas son proporcionadas por los fabricantes, ¿no? Que les decía, o bueno, en nuestro caso los proveedores, ¿no? Aquí en Bolivia no hay todavía fábricas de bombas. Normalmente son las bombas eléctricas, ¿no?
a menos que sean esas bombitas de agotamiento de zanjas, esas son a gasolina. Pero en un edificio no se pone eso. No se ponen bombas a gasolina, se ponen bombas eléctricas, ¿no? También en los sistemas de agua, EPSA sí tiene sus bombas eléctricas, ¿no? Entonces, dice las curvas características de bombas son proporcionadas por los fabricantes, ¿no? Ok, entonces aquí está explicado. A medida que el caudal de flujo aumenta, la capacidad de elevar de las bombas disminuye, ¿no? Lo que veíamos aquí, ¿no? Que a medida que queremos mayor caudal, la altura va a ser menor. Y okay, la eficiencia tiene un punto máximo y un punto intermedio de Q y H definido en la curva, lo que habíamos visto acá, ¿no? Para calcular la potencia de las bombas se puede utilizar esta forma, que ustedes ya la han debido ver en quizás en hidráulica 1, ¿no? La potencia es gamma, que es el peso específico del agua, que normalmente es 1000, ¿no? La altura total de bombeo, H, caudal de bombeo, no caudal solamente, sino de bombeo, que es con esta forma. Y sobre 75 por la eficiencia en porcentaje. Entonces, si el gamma, o sea, el peso específico del agua es 1000 y lo mínimo que tiene una bomba es 67%, y poniendo el caudal en litros segundo, porque aquí está en metros cúbicos, el caudal es en metros cúbicos segundo, y entonces esta formulita es la más simple, ¿no? Potencia igual caudal en litros por segundo por la altura total en metros sobre 50, ¿no? Aplicando este valor de 5 de 1000 y el gamma, perdón, la eficiencia de 67%, entonces tendríamos, y cambiando obviamente, ¿no? Este caudal de metros cúbicos a litros segundo, entonces tenemos el valor de 50, ¿no? Ya no es, ¿no? Ahora 75.50, ¿no? Si multiplicamos 75 por 0,67 nos da 50, ¿no? Entonces este 1000 es el gamma de 1000 para transformar litro segundo, ya se anularía, entonces tendríamos con eso Q litro segundo H en metros y el valor de 50, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahora yo de la experiencia quiero indicar que esta potencia calculada con esta fórmula da un valor muy bajo. Ya puede servir para una referencia, digamos, ¿no? Pero generalmente es muy bajo el que da con esta fórmula y por eso es mejor tener las curvas de las bombas de manera que uno entra con el caudal de diseño y la altura y ve cuál de las bombas decir, ¿no? Entonces, o lo que puede hacer es con el caudal entra, generalmente no le va a dar una curva exactamente, entonces va a la siguiente mayor con el caudal y seguramente le va a dar una altura mayor, entonces no hay problema porque va a tener un pequeño margen de H mayor, ¿no? Entonces no hay mucho problema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo pongo, así como teníamos tuberías en serie, tuberías en paralelo? ¿Qué pasa con bombas en serie y bombas en paralelo? Entonces, aquí está la explicación. Las bombas en serie se colocan cuando se desea mantener el caudal y aumentar la altura. Entonces, si yo quiero aumentar H, la altura, o sea, la altura del bombeo, pero mantener el caudal, entonces tengo que poner las bombas en serie, es decir, ponemos una bomba y a continuación las siguientes, ¿no? Obviamente unidas a través de tuberías, ¿no? Obviamente, generalmente para tuberías de bombeo se utilizan metálicas, aunque pueden utilizarse plásticas, pero de
cierto espesor, ¿no? Porque como es el bombeo es un sistema a presión, entonces tiene que soportar las presiones que estamos manejando, ¿no? Okay, entonces las curvas H versus Q sería, si tengo esta curva 1 y esta curva 2, entonces el caudal se va a mantener, pero la altura va a ser mayor, ¿no? La suma va a ser mayor. Y al revés, si yo pongo bombas en paralelo, entonces yo deseo mantener la altura y aumentar el caudal. Entonces colocamos en paralelo, ¿no? Tenemos una bomba, aquí la otra bomba, el sistema de bombeo. Y aquí se mantendría estas alturas, pero se estiraría horizontalmente. O sea, en el caso de bombas en serie, la curva se estiraría verticalmente. En cambio, en paralelo, horizontalmente. Se ampliaría la curva. H versus Q, ¿no? ¿Cuál es la situación normal? Digamos que hay un sistema que se ha quedado pequeño y entonces yo quiero implementar a través del sistema de bombeo, quiero aumentar. Normalmente lo que se quiere aumentar es el caudal, porque las alturas difícilmente se pueden aumentar, porque finalmente depende de la topografía, ¿no? La topografía es difícil que fácilmente cambia, a menos que sea, digamos, una urbanización y ha crecido hacia arriba, ¿no? O sea, topográficamente, entonces quizás ahí podría darse, pero normalmente lo que sucede es que se quiere mantener la altura, pero aumentar el caudal, porque ya es insuficiente para la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces utilizamos bombas para... ¿no? Y de hecho este sistema se pone en los edificios. Y cuando ponemos un sistema de bombeo, por ejemplo, para elevar el agua de un tanque bajo a un tanque elevado, normalmente se ponen dos bombas en paralelo, ¿no? De manera que funcione una alternativamente, o sea, la bomba 1 puede funcionar ciertas horas o una semana y en la siguiente semana la otra bomba, ¿no? Para que no es bueno tener la bomba guardada en un depósito. Siempre se tienen que dejar instaladas, ¿ya? Porque a menos que tengan muchas bombas, ¿no? Pero si hay una, dos o tres bombas, es mejor instalarlas todas y hacerlas funcionar alternativamente, de manera que se pueda siempre tener el servicio, ¿no? Funcionando. Bien, entonces, ese sería el tratamiento en cuanto a bombas en serie para cuando desean aumentar la altura y mantener el caudal, y al revés, en paralelo si quiero mantener la altura pero aumentar caudal, ¿no? Finalmente hay un concepto que simplemente es, digamos, para el tipo de bomba y dice 4 velocidades específicas. Dice, el comportamiento de una bomba está determinado por la forma del impulsor o impeller. La forma del impulsor está caracterizada por la velocidad específica, que representa la velocidad rotacional real de un determinado modelo de bomba. Entonces, esta velocidad específica viene dada por esta fórmula, n sub s igual n, número de revoluciones por minuto, donde es igual a 60 W, la velocidad angular, sobre 2pi, por caudal de bombeo, a lo medio, sobre h, que es la altura dinámica de impulsión total, a la 3/4. Entonces, dice, el concepto de velocidad específica se utiliza en el cálculo de bombas porque hace posible la comparación en detalle del comportamiento del mismo tipo o forma de impulsores con diferentes tamaños. Y lo más importante es esto, la velocidad específica determina la forma de la curva h versus q. Para valores bajos de n sub s,
la curva es plana, o sea, más plana. En cambio, la curva es más pronunciada para valores altos de energía. Para agua potable normalmente usamos valores bajos de energía, o sea, tenemos esta forma de curva H versus U. Entonces, la velocidad específica determina la forma de la curva H. Y aquí tienen unos dibujos que pueden ayudar a entender un poco. Para valores bajos tenemos el rodete abierto pequeño. A medida que el valor de NS sube, este NS es aquí, NS a 100 o 200. Entonces, a medida que sube, entonces el valor de N es mayor y por tanto la curva es más profunda. Ahora, ¿por qué es eso? Nosotros normalmente trabajamos con agua limpia o relativamente limpia, ¿no? Entonces, la gama de H versus Q no es la diferencia, digamos, no es muy grande entre valores bajos y altos de Q respecto a H. En cambio, en agua residual, normalmente es al revés, ¿no? Tenemos que el valor de caudal es mayor, pero es menor, pero la altura que necesitamos elevar es mayor. Entonces, normalmente estas bombas con NS grande se utilizan en agua residual. En cambio, estas de NS pequeñas de 20, 40, incluso hasta 60 tal vez, para agua potable, y las otras ya de 60, 100, 200 es para agua residual. Y el rodete, por eso el dibujo, es más pequeño en agua potable y es más grande en agua residual, ¿ya? Y aquí está un cuadrito donde tenemos el NS, dice las bombas centrífugas según la velocidad específica de revolución en su S. Tiene su S bajo, rodete complemento radial lento. Cambio estas grandes, rodete axial o de flujo mixto o completamente axial, es decir, siguiendo directamente el eje, ¿no? Entonces, esto es simplemente como información de que cuando la velocidad específica es pequeña, es baja, entonces la curva es normalmente más de este tipo, medio plano, ¿no? En cambio, cuando el NS es alto, la curva es más pronunciada, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que más interesa en este caso es esto, ¿no? De bombas en paralelo en serie, cuando usar, y sobre todo la curva del sistema. O sea, cómo construir esta curva y luego, en base a esto, escoger cuál de las bombas nos va a servir, ¿no? Incluso se puede sobreponer este gráfico con este y podemos llevar ya concretamente cuál de las bombas sería la más adecuada. Siempre con el caudal de diseño máximo que nos daría la altura máxima, ¿no? Y entonces vamos a ver la aplicación del NPCH, que eso es importante cuando queramos escoger esta altura H hasta cuánto podemos entrar, ¿no? Entonces, como hemos visto en la fórmula, aquí hemos visto que el NPCH el NPCH depende de la presión atmosférica, la presión de vapor y la altura de aspiración, que es lo que estamos buscando, ¿no? La altura de aspiración. Pues vamos a ver un ejemplo. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe una pregunta. Sí. ¿La velocidad específica sería la velocidad de la bomba? No entendí muy bien esa parte. La velocidad específica. Ya, Sí, sí, sí. La velocidad específica es en realidad una característica de las bombas, pero más se refiere
a la forma interna, digamos, de la bomba. En este caso sí sería una característica de la bomba en sí, ¿no? Entonces, como dice acá, la fórmula que te dice N sub S, N es el número de revoluciones, Q el caudal y H la altura. Entonces, para cada caso tendrías un tipo de bomba y por eso es que este NS define aquí en la figura qué tipo de bomba es, ¿no? Si tiene el rodete más cerrado o más abierto. Como les decía, el más abierto es para agua que tiene sólidos. En cambio, el valor NS pequeño más es para agua limpia, digamos, o relativamente limpia, ¿no? No tiene sólidos, demasiado sólidos en suspensión. No solamente puede tener algo de turbiedad, pero no tiene sólidos, como en el caso del alcantarillado o el pluvial, que tiene a veces piedras, arena. Entonces necesitamos un rodete más abierto, de manera que pueda funcionar mejor. Entonces para eso es que se necesita eso. No es para, no tiene mucho cálculo, digamos, ¿no? Solamente nos va a indicar más o menos cómo va a ser la forma de la curva H versus Q. ¿No? Pero a nosotros más nos interesa el escoger la bomba en base a esta característica y en base a las curvas de las bombas, ¿no? Características de bomba. ¿Okay? Ingeniero, Sí, una pregunta más tal vez. sí, 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 El caudal B máximo que está mostrando ahí, sí. ¿cómo determinaríamos? Eso nomás. Caudal máximo de bombeo. Sí, el caudal B, o es el caudal requerido, el que vamos, el que necesitamos. Exactamente ese es. Aquí, por ejemplo, como les decía, digamos que yo tengo un pozo y tengo que bombear a un tanque, digamos, ¿no? O voy a bombear a la planta de tratamiento, donde quiera. Entonces, yo tengo que utilizar esta fórmula para el caudal de bombeo, que sería el caudal máximo. 24 entre el número de horas. ¿Cierto? Entonces, ese sería este, el caudal máximo. Porque es máximo 10, estoy diciendo. Ahora, si fuera, digamos, la conducción, digamos que del tanque yo tengo un cárcamo de bombeo y quiero bombear a la red, por ejemplo, por decir algo. Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo que calcular cuántas horas, pero ya no sería con máximo día, sino con máximo hora, porque el diseño de la red es con máximo hora, ¿no? Como hemos visto en los esquemas anteriores. ¿Sí se acuerdan que hemos puesto con máximo día desde la captación hasta el tanque, inclusivamente, ¿no? Inclusive hasta el tanque se diseña con máximo día. De ahí para adelante, la conducción hacia la red o la misma red es con máximo hora, que es mayor, ¿no? Entonces, este Q máximo es eso, ¿no? Precisamente en la práctica ustedes van a hacer ya numéricamente y se van a dar cuenta de esto, ¿no? ¿No? ¿No bien, Milton? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero, disculpe, una Sí, pregunta sí, más. dale. ¿No? En el selección de la bomba hay un H mínimo y un H máximo en el Uh-huh. 3.3 y la tubería pasa debajo del tanque superior. Eso solo es... ¿Esta? Sí, Ah, sí, ese es el esquema. En realidad viene por detrás y llega hasta aquí, ¿no? Es como este, ¿no? Sí, a veces hay confusión con eso. Es así. Solo que lo estamos mirando del otro lado. Imagínate que lo ingeniero, veamos esta cara, ¿no? disculpe, Sí, entonces en ese caso el N mínimo y el N máximo del tanque superior no sería el mismo, porque el punto sea que el agua llegue hasta ese punto N máximo, porque después va a caer por gravedad nomás. esto, esto. Sí,
n máximo y n mínimo no va a ser el mismo si No, está por encima. no, es que aquí tenemos dos niveles diferentes de agua. Como les decía, es un nivel, es un sistema dinámico, ¿no? Pues digamos que este es un tanque que es un edificio, por decir. Entonces han consumido todo el agua y está en el nivel mínimo, ¿verdad? Y entonces la bomba va a empezar a llenar succionar de acá y va a llenar hasta el nivel máximo, ahí se va a parar. Pero entonces va a variar, va a haber variación, ¿entiendes? O sea, la variación es del agua, la tubería sigue llegando al mismo nivel, ¿verdad? Siempre es el nivel de agua, ¿ya? Entonces el nivel de agua es también variable aquí. Por eso hay dos puntos extremos, el mínimo, que es entre este nivel mínimo y este máximo, y el máximo, que sería entre este máximo y este mínimo, ¿verdad? Son los dos extremos, ¿sí? En algún momento puede pasar esto, de que hay el nivel aquí y el nivel acá, o también en otro momento puede ser que haya el nivel acá y el nivel mínimo acá, ¿verdad? Entonces, esos son los dos extremos y por eso es diferente. Por eso aquí tenemos un punto y otro punto, ¿sí? Porque estamos hablando del nivel de agua, ya que es diferente de lo que tú decías, ¿no? De esto, ¿no? Esta tubería sigue siendo, ahí no la puedes mover, pues no es movible la tubería, ¿no? Pero el nivel de agua sí, eso se va a ir variando. Como les digo, es un sistema dinámico. No es que, claro, lo vemos así pintadito porque, bueno, se esquema, ¿no? Pero esto va a ir variando, pues, ¿no? Tiene un máximo, un mínimo y lo propio aquí, un máximo, un mínimo. ¿Sí? Entonces, estamos tomando, como les decía siempre en ingeniería tomamos los extremos, ¿no? Que en este caso es el máximo, que es entre este nivel y este de aquí, el máximo aquí y el mínimo acá, o el mínimo que es el mínimo acá y el máximo aquí, que son los mínimos posibles, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, la Sí, tubería es ingeniero. fija, pero el nivel de agua varía, ¿ok? Sí, Porque pero fíjate que al final, ¿qué cosa estamos impulsando? El agua, ¿verdad? Entonces ahí es la diferencia, ¿listo? Con la práctica ustedes se van a dar cuenta mejor. ¿Sí entendido, Mita? sí, pensaba que sí, que seguía hablando de la potencia como en los primeros ejemplos. Ah, ya. Gracias. Ok. No, no. No, está bien, a mí me gusta que pregunten porque eso aclara pues lo que no se entiende, ¿no? No tengo ningún problema en que pregunten. Pregunten, no tengan miedo. Veremos el ejemplo antes de pasar al este esquemita. Veremos el ejemplo de lo que les decía, de este. ¿Hasta cuánto puedo yo hundir, digamos, a tener esta altura H sub A máxima? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo hundir este tanque de aspiración? Eso depende del NPCH. Entonces veremos el ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, ejemplo para cálculo de altura máxima de fusión o aspiración en bombas de agua. Dice, asumir una bomba en una planta de bombeo que está ubicada a 1500 pies de altura, 457 metros sobre el nivel del mar, con un NPSH requerido de 10, eso nos ha dado el fabricante, 10 pies o 305 metros, para impulsar agua a 79 grados Fahrenheit o 26 grados. Encontrar la altura máxima de aspiración si las pérdidas de carga son de 5 pies o 1,50, más o menos un pie 0,030, ¿no? 0,3048 si quieren exactamente.
y el tanque de aspiración está por debajo del eje de la bomba. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? El NPC requerido, 10 pies 305, la altura sobre el nivel del mar 1500 pies, que son 457 metros, la temperatura 79 grados Fahrenheit, que es 26 grados Fahrenheit, y la pérdida de carga 5 pies 1,50. Obviamente la pérdida de carga la tenemos que tener de antemano porque tenemos que conocer la longitud de las tuberías y el caudal de bombeo, ¿no? Entonces, despejando de la formulita que hemos visto, de esta fórmula, ¿se acuerdan que H sub A en este caso es H sub A más F sub A? Esta es la pérdida y este es H sub A, la altura que nos piden, hasta cuánto podemos entrar a este H sub A. Entonces, despejando de este valor, vamos a tener NPSH menos P sub A más presión de vapor menos el F sub A, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo. Esta es la H sub A, va a ser P sub A gamma menos presión de vapor menos NPCH menos FA, ¿no? Entonces, esto se calcula con tablas. La presión atmosférica depende del nivel sobre el mar, ¿no? Donde está ubicada la bomba, cuál es la altura sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, para 457 la presión de vapor es 9,75 metros. Y para 26 grados la presión de vapor es 0,43. Entonces, ¿esto de dónde viene? Aquí les pongo dos tablitas. Una tabla que es la relación entre temperatura y presión de vapor. Recuerden que les decía mayor temperatura, mayor presión de vapor. Entonces aquí vemos en la tabla, para 10 grados, la presión de vapor es 0,2. Para 15 va subiendo, 0,17, para 20, 0,23, y para 100, a nivel del mar, o con la máxima altura, temperatura del agua, es 10,33, ¿no? Entonces fíjense que nosotros normalmente trabajamos con agua fría, ¿no? O sea, no trabajamos con agua ni 80, a menos que sea agua caliente, ¿no? No es difícil. Pero normalmente en los sistemas de agua se utiliza agua a la temperatura ambiente, que ¿cuánto es la temperatura en La Paz del agua? ¿Alguien me puede decir cuánto es la temperatura del agua en La Paz? ¿No? ¿Alguna idea? ¿No hay ideas? ¿Cuánto es la temperatura del aire? En La Paz viven en La Paz, en el alto, si no hay paseños ni alteños. 15 grados. A ver, perdón. 15. Milton, ¿qué dices? 15. En un día de calor, Sí. ¿no? Fíjense una cosa, y recuerden un concepto físico. La temperatura del aire cambia fácilmente, rápidamente, ¿no ven? En la noche hace frío, baja la temperatura. A mediodía sube la temperatura, o a las 3 de la tarde, 2 de la tarde hace calor. Pero el aire rápidamente puede cambiar de temperatura. El agua no. Su gradiente de temperatura es más lento. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, por eso es que en el Caribe, por ejemplo, cuando uno se va a bañar, el agua está a 26, 25 grados y a veces la temperatura del aire es 19, 18, 20. O sea, el agua está más caliente que el aire. Por eso todo el mundo quiere ir a bañar al Caribe, porque el agua en el día hace mucho calor. Entonces el agua se calienta, obviamente, ¿no? Pero en la noche la temperatura del aire baja, es más frío. Pero el agua no baja en el mismo nivel, es más lento su disminución en temperatura. Entonces se mantiene, digamos, mayor que en el aire, ¿no? En nuestro caso no, porque normalmente es menor, ¿no? Entonces, como dice Milton,
15 grados, digamos, en un día que haya hecho calor, ¿no? Digamos, un día está frío y calor, sí, un poco de calor hecho, ¿no? Quizás hoy día sí podría estar a 15, 14, 15. Normalmente aquí en promedio es de 10 grados. 10, o cuando hace frío puede bajar, ¿no? Pero no es tan rápida el descenso de temperatura del agua que del aire, ¿no? La comparación por eso es importante. Entonces, vemos en esta tablita, vemos en la tablita que hasta 20, digamos, va bajando, 30, pero ya aquí, a mayores temperaturas, ya la presión es mucho mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta tabla, da la 26 más o menos está 0.23, 0.43. Aquí cuánto se toma. 0.43 se toma, ¿no? Que está para 30. Y para 457 la presión es 9.75. Aquí tenemos otra tabla con la presión atmosférica. Aquí está para 500 y 9.75. Eso se ha tomado que es para 490 y ¿cuánto? 457. Bueno, se tomó 9.75 y 0.43. ¿Ya? Entonces aplicamos la fórmula. 9.75 0.43 menos la pérdida que es a menos el NPCH que es 305 y menos la pérdida que es 1.50. Entonces la altura máxima nos da esta resta que sería 4.77. O sea, yo no puedo tener un valor mayor que 4.77. Por seguridad yo puedo tomar 4.50, ¿no? Para no estar, porque aquí hemos tomado el NPSH requerido y hemos dicho que el NPS disponible es esta fórmula, entonces tenemos que estar con un valor menor, ¿cierto? Entonces por eso tenemos 4.50. Ahora les decía, en esta tabla solo hay hasta 1500. Si queremos una altura mayor, digamos 4000 metros, aquí usamos esta curva y entramos con 4000, digamos 4000 sería, bajamos aquí 0.60 y ¿cuánto sería 0.60? Esta línea es 0.63, 0.64 por aquí, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado y multiplicamos por 10 para tener metros de columna de agua, ¿no? Entonces, si es 0.65, digamos, por 10 sería 6,5 para 4000. En este caso hemos tomado para 500, que es 9.75, ¿no? Aquí para 500 nos daría 500, más o menos lo mismo, ¿no? 9, 175 está aquí al medio. Entonces, cuando ustedes quieran calcular para una altura mayor que la de la tablita, que es 1500, utilizan esta. Entonces, en el ejemplo, yo no podría ir más allá de 450. Ahora dice aquí, completando este ejemplo, dice, asumiendo la misma bomba que va a trabajar a 12.000 pies, o sea, 4.000 metros en el nivel del mar, o sea, a la altura del alto, digamos. Y el agua a temperatura 60 grados, 15 grados, como decía Milton. Entonces calculamos H sub A. Entonces para 4000, aquí tenemos 0.63 kilos centímetro cuadrado, 6,3. Para 15 grados, presión de vapor 0.17. 15 grados 0.17, ¿no? Y para 4000 habíamos visto, ¿no? Aquí que era más o menos, aquí está al medio, sí, 0.63, 0.64, ¿no? Entonces, sería por 10, 630, 0.17. Esto no altera porque el 305 es el NPSH de la bomba y el 1.50 es la pérdida de carga. Entonces, máximo sería 1.58. Entonces, por lo que la altura máxima de aspiración en este segundo caso debería ser menor a 1.50 y, por ejemplo, adoptar 1.50. Entonces, fíjense que nosotros cuando instalemos bombas en el alto tenemos que tener cuidado de no entrar demasiado porque vamos a tener problemas de cavitación. ¿Ya? Por eso es importante ver
este valor del NPCH porque eso nos define esta altura. Entonces dice, como conclusión, la altura máxima de succión depende de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura del agua. Y puede también disminuir o aumentarse la pérdida de carga para cambiar la misma. Y otro factor sería el NPCH requerido por el fabricante o proveedor, ¿no? Entonces, la única forma que tendríamos de cambiar un poquito la fórmula aquí sería utilizar otro NPCH requerido, o sea, otra bomba, o cambiar las dimensiones, quizás el diámetro, por ejemplo, de la tubería para poder tener valores bajos de F sub A, ¿no? Este F sub A que es la pérdida de carga, ¿no? Pero tampoco no vamos a ganar mucho valor, no va a ser muy diferente el F sub A si vamos a cambiar el diámetro, por ejemplo, ¿no? Quizás habría que jugar un poco con los diámetros, pero quizás no va a incidir mucho, ¿no? Lo que sí no podemos cambiar es la presión atmosférica del lugar, porque depende de la altura sobre el nivel del mar y la temperatura del agua, ¿no? Como les digo, a menos que estén pensando en agua caliente, ¿no? Ahí, pero si es agua fría de 10, 15, 20 grados. ¿No? En Santa Cruz, ¿cuánto creen que sea la temperatura del agua? Si la del aire es, digamos, 30, 32, hasta 35. En Qatar, donde se va a jugar el Mundial, es de 40 grados. La temperatura del ambiente. Ahora, ¿cuál será la del agua? ¿Cuánto creen que sea en Santa Cruz? ¿Alguien tiene alguna idea? 20 grados. ¿Cuánto? 20. Sí, 20, 22, hasta 25 puede ser. Alguna vez hemos medido 26 en las lagunas de tratamiento de agua residual, pero el problema es que a veces entra agua caliente también, ¿no? Como el alcantarillado usamos a veces agua caliente en la ducha o en el lavaplatos. Se lavan los platos, las ollas con agua caliente. Entonces eso va al alcantarillado y llega a la planta de tratamiento de agua residual. Puede subir un poquito la temperatura ahí. Pero ya en el caso de agua natural, digamos, está alrededor de 20. Entre 20, 22 hasta 25 puede llegar. Tranquilamente. Si es que la temperatura del aire está en 32 en verano, ¿no? En verano en Santa Cruz, en diciembre, enero, febrero, llega, ¿no? 32 hasta 35. ¿Ya? Entonces en Qatar, ¿cuánto será? 40 grados. Usted va a subir por arriba de los 26, ¿no? Entonces van a tener que refrescarse los jugadores. Ok. Bien, entonces, en la siguiente semana, el martes, vamos a volver sobre este tema y les voy a pasar la práctica 3 para que ustedes hagan el ejercicio este de hacer el sistema de las curvas. Por eso me interesa que entiendan bien esto, ¿no? De los niveles mínimo y máximo. Les voy a volver a explicar con este gráfico y también con la práctica, ¿ya? Para que ustedes construyan estas dos curvitas con un ejemplo. Y bueno, en el segundo parcial seguro que va a haber alguna pregunta de ese tipo, ¿ya? Ok. No sé si tienen alguna consulta, pregunta en estos 2 últimos minutos. ¿No hay? Bueno, entonces nos veríamos el día martes. Como les digo, voy a volver sobre el tema de manera que ustedes practiquen cómo hacer la curva del sistema y ahí se van a dar cuenta mejor de cómo funcionan los números, ¿no? Pero son conceptos simples, pero hay que entender lo que uno está haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces nos veremos el día martes, por favor. Y bueno, ayer martes ha habido consejo facultativo y nos ha informado el ingeniero Jesús Garay, que es de la Asociación de Docentes de Ingeniería, que se ha decidido que como dicen los alumnos, las clases que tienen más de 25 estudiantes van a tener que pasar, creo que dice clases, ¿no? Clases en la Asociación de Docentes.
Dice, si van a pasar a partir del 1 de abril. Si van a pasar a partir del 1 de abril las clases presenciales. Y obviamente exámenes. Pero los que tengan más alumnos va a tener que ser todo virtual. Y también los exámenes van a ser virtual. Pueden ser presenciales, pero hay ciertas normas de seguridad que hay que cumplir. Bioseguridad, ¿no? Que vacunas, distanciamiento, bueno, y hay que avisar antes para preparar aulas, porque van a estar separadas. En nuestro caso, nosotros vamos a ir nomás virtual, porque no hay 25, no hay mucho más, ¿no? Son 64 inscritos, así que no hay chance. ¿Ya? Eso quería avisarles por si acaso, para que se conozca. ¿Listo? Nos veríamos entonces el próximo martes. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego.